Atención a este vídeo porque ya se sabe qué mejoras va a traer Aston Martin y los demás equipos para el Gran Premio de Mónaco, ¿vale? Se han filtrado y en este vídeo os lo voy a explicar todo, así que os voy a aportar un valor con esta información impresionante que no creo que podáis ver en muchos otros sitios así de bien recopilada, ¿vale? Entonces, antes de nada os voy a empezar comentando un poco dónde estamos, cómo es la situación de ahora, para después explicaros cómo es la situación futura, ¿vale? Para que entendáis todo bien. Bueno, antes de nada, si no lo sabéis, el Gran Premio de Imola se ha cancelado. Si no lo sabéis, aquí arriba os dejo un vídeo, ¿vale? Voy a seguir con el vídeo. Aston Martin, ahora mismo, el coche que tiene es un coche muy parecido al que empezaron. No le han cambiado prácticamente nada en comparación a otros equipos que sí le han cambiado cosas, ¿vale? El coche que tiene Aston Martin es prácticamente el mismo que en Bahrein, es decir, el mismo que empezaron la temporada, ¿vale? Coche que, como recuerdo, en los test de pretemporada dio mucho que hablar, ¿vale? Porque la gente que entiende de aerodinámica, ingenieros, desarrolladores, cosas que los simples aficionados no ven como nosotros, estaban viendo en ese coche que era un coche demasiado bueno para ser real, por así decirlo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que Aston Martin estaba al fondo de la parrilla la temporada anterior y ya está luchando ahí arriba. Le falta poquito para luchar con Red Bull, ¿vale? Entonces, la gente entendida se impresionó mucho. Entonces, cuando llegó la primera carrera, Aston Martin dio fuerte sobre la mesa y se vio que era un coche prometedor, era un proyecto prometedor, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que el coche con el que empezaron es prácticamente el mismo que hay ahora. ¿Qué le han cambiado? Solo una pequeña cosa, es el DRS, ¿vale? Os voy a explicar qué le cambiaron al DRS, ¿vale? Y ahora entramos ya con las mejoras nuevas. Lo que le cambiaron al DRS fue, entero prácticamente el alerón trasero, ¿vale? ¿Qué pasó? Que en Bakú no rindió bien, como pudisteis ver. Tenemos que tener en cuenta que en las clasificaciones, porque hubo dos clasificaciones, el DRS no se abría, ¿vale? En la recta principal el DRS no llegaba a abrirse. ¿Por qué? Os voy a explicar el por qué. Era por un problema mecánico, por un problema aerodinámico, como lo quieras ver. La explicación que nos dieron oficialmente es que en la recta larga, al ir en clasificación, al no tener un coche delante y sumado a eso ir más rápido porque van ahorrando batería y van arriesgando más en clasificación, el coche corría más y tenía más resistencia aerodinámica. Entonces, sumando esas dos cosas, no estaba lo suficientemente bien diseñado el sistema y no tenía fuerza, digamos, para abrirse el DRS. Por eso, en la otra curva, en la otra zona de DRS de Bakú, en menos carga aerodinámica y menos velocidad, sí se abría, ¿vale? Entonces, parece que lo consiguieron arreglar porque la carrera no dio muchos problemas. Y luego en Miami lo terminaron de perfeccionar y ya iba perfectamente. ¿Cómo de bien iba? Esto es muy importante porque pasó de ser de los equipos que peor DRS tenía al que segundo mejor DRS tenía, ¿vale? Os voy a leer lo que dice aquí la gente de Marca Motor, ¿vale? También se ha revelado a través de la página Data Analysis, el DRS de Aston Martin fue el tercero mejor más efectivo de los 10 equipos en el circuito urbano de Miami. El primero en ganancia de velocidad con el flap abierto sería Red Bull, con un 29,1. Seguido por Haas con un 27,3 y Aston Martin con un 26,2. Esta información, según la página en la que la consultes, puede variar, o el tercero o el segundo, pero las diferencias con Haas son mínimas. Pero no de velocidad, sino de porcentaje. Ahí está el truco de por qué Aston Martin va mucho mejor que Haas. Porque Aston Martin consigue un 27,3 de velocidad más. Pero claro, la velocidad de la que partimos es menor que la del Aston Martin, entonces el Aston Martin corre más. Pero aún así, aunque esté a muy poquito de Red Bull, le faltan esos kilómetros por hora para igualarlo, ¿vale? Pero están a punto de igualarlo. Tengo un vídeo también hablando sobre eso en el canal que lo podéis ver. Antes de nada, recordad que si habéis llegado hasta aquí es porque os gusta el contenido, así que una suscripción me apoyáis muchísimo a mí y a vosotros os llega notificación cada vez que subo vídeos. Todos ganamos, tú ganas, yo gano, perfecto. No hay opción por la que el trato es malo, ¿vale? Entonces, ahora entrando con las mejoras que van a traer para el Gran Premio de Mónaco, porque en principio eran para Imola, pero se han cancelado el Gran Premio de Imola, así que son para Mónaco, ¿vale? Si no ocurre nada desastroso. Entonces, voy a empezar por Ferrari. Ferrari no tenía pensado traer nada impresionante, alguna cosilla suelta. Red Bull tampoco, porque lo gordo en teoría ya lo trajo en Miami. No ha avanzado tampoco muchísimo más de lo que ya tenía, así que es una buena señal para Aston Martin. Mercedes tiene pensado cambiar los pontones y el fondo plano y alguna cosita más suelta. Y Aston Martin, que es lo que nos interesa, van a cambiar los pontones, algo también del fondo plano
y un elemento oculto. ¿Qué es el elemento oculto? Voy a explicar ahora, porque según se dice, puede ser algo del difusor. Y si ocultan algo que están haciendo en el difusor, es una muy buena noticia. Porque tenemos que remontarnos históricamente para ver por qué es una buena noticia. Muchas de las veces que algún equipo ha tenido un dominio fuerte en la Fórmula 1, ha sido por aerodinámica y otras etapas por motor. Es como dos digamos, espacios de tiempo marcados de la Fórmula 1. Uno en los que el motor es más importante que la aerodinámica y otros que la aerodinámica es más importante que el motor. Ejemplos de esto: cuando ganó Mercedes todos los mundiales, el motor era más importante que la aerodinámica. Entonces Mercedes tenía el mejor motor, entonces Mercedes ganaba todo. Ahora, desde que cambió la normativa, la aerodinámica es más importante que el motor. Obviamente, si tienes un motor malo, no te sirve de mucho tener una aerodinámica perfecta. Hay que balancear las dos cosas, ¿no? Pero ahora mismo la aerodinámica es más importante que el motor. Entonces, los equipos apuestan mucho por eso y de ahí que no escuchamos mejoras de no sé qué del motor, aparte de que porque no es tan fácil eso. Solo son mejoras de aerodinámica. Apuestan los equipos fuerte por la aerodinámica. Entonces, el difusor es una de las partes más importantes aerodinámicamente hablando del coche. Y si consiguen hacer algo que esquive alguna normativa o algún resquicio de alguna normativa, Aston Martin puede llevarlo a luchar con Red Bull fácilmente. Y que estén ocultando eso es un indicio muy probable de que algo relacionado con eso puede pasar. Como digo, son filtraciones, no es nada oficial, pero son de fuentes fiables como marca motor, ¿vale? Entonces deberíamos de fiarnos muchísimo de eso, porque como ya he explicado, si consiguen mejorar aerodinámicamente el coche, el motor que tiene es muy bueno. Entonces pueden llegar a luchar con Red Bull. Entonces en el circuito de Mónaco se vienen cosas impresionantes, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta que es un circuito en el que suele haber muchos accidentes. Tenemos que tener en cuenta que es un circuito en el que la clasificación es más importante que la carrera, porque adelantar es muy difícil. Tenemos que tener en cuenta que Aston Martin está enfocándose muchísimo en mejorar su clasificación. Así que podemos ver cosas muy interesantes, porque en el mejor de los casos, que no es nada descabellado, ponernos en el caso de que Aston Martin consigue clasificar un coche segundo. Ponte segundo porque había algún problema, incluso tercero. Y consigue adelantar una posición en la carrera. Y a la mínima que consiga adelantar una posición en la carrera, pues es que intenta hacerle un undercut al delante o cualquier tontería o cualquier cosa de esas. Y como un Aston Martin se ponga primero y no haya ningún problema, ese Aston Martin gana la carrera. Así como cualquier otro equipo, lo mismo ganar un Alfa Tauri, ¿sabes? Que es muy difícil, pero puede pasar. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto y soñar con el Gran Premio de Mónaco, porque va a ser una de las oportunidades más grandes de que en este caso Fernando Alonso consiga la soñada 33 victorias, ¿vale? Entonces, os voy a dejar aquí con unos vídeos que os recomienda YouTube y nos vemos el próximo día con otro pedazo de vídeo. Un saludo.